Bueno, habíamos llegado a la matriz 1, acá, donde estaban los elementos de la naturaleza, los Bhuta Mahabhutas, el espacio, Bhut Akaya. Y Lila le pregunta a Sarasvati, después de que su esposo el rey había muerto, ¿dónde está mi esposa? Sarasvati le responde, hay tres tipos de espacio. El Bhut Akaya, el espacio mental o Chit Akaya, y el espacio infinito de la conciencia o Chit Akaya, que contiene, Chit Akaya contiene a los otros tres espacios. Tu esposo no está ahora en este último. Tu esposo está en el espacio infinito de la conciencia y puedes llegar a verlo por una meditación intensa. La inteligencia infinita se mueve sin cesar en el espacio infinito o Chit Akaya. Si abandonas todos los pensamientos te encontrarás allí y comprobarás la unidad con todas las cosas. El Nirvakalpa Samadhi, una promesa del Yoga Vashishta. Después vimos la matriz de la energía, la matriz 2, donde vemos el concepto de energía en los distintos elementos de la naturaleza, incluyendo el espacio, la energía electromagnética, la energía neumática, la energía del fuego, la energía térmica, la energía hidráulica y la energía mecánica. Vimos las leyes o dharmas, leyes físicas para cada elemento. Y hoy vamos a hablar de movimiento y resistencia, dos conceptos que son complementarios. No hay movimiento sin resistencia. Uno es la variable que se mueve en el tiempo y otro es por dónde se mueve. Para que algo se mueva tiene que haber, algo que empuje y también un camino por donde ese movimiento pueda producir. Y las preguntas que tenemos que analizar son, ¿qué es el movimiento? Primera pregunta, ¿qué es el movimiento realmente? ¿Por qué todo parece moverse o todo se mueve? ¿Existe algo en este universo que no se mueva, que esté quieto? Preguntas que vienen de acá, de este Jiva. Y del Sol, una pregunta, ¿por dónde se mueven las cosas, las resistencias, lo que permite y al mismo tiempo se resiste al movimiento? Y una pregunta muy especial. Si los rishis eran tan sabios y sabían tanta ciencia, ¿por qué andaban en taparrabos y no en una Ferraris? Digamos, ¿por qué los Vedas o cuáles son las aplicaciones, las tecnologías del conocimiento védico? O sea que por un lado vamos a mirar las tecnologías de la ciencia occidental, las aplicaciones de todo este conocimiento, y por otro lado después vamos a ver la tecnología de la espiritualidad o ciencia de los Vedas. Entonces empezamos por el elemento tierra, empezamos de nuevo de abajo para arriba, algo se mueve. Ponele que sea un cuerpo como una manzana que se cae porque hay una diferencia de altura. Lo que hace que se mueva es la diferencia de altura. Y se puede mover a través del aire, por ejemplo, una manzana puede moverse a través de un esófago, o pueden caer, simplemente rodar por la tierra. Hay muchas formas de verlo. Dentro del cuerpo, el movimiento del alimento. Fuera del cuerpo, el movimiento de los cuerpos, el movimiento de los objetos. Por ejemplo, un auto que se mueve en una ruta, un autito de Fórmula 1 que se mueve en una ruta, se mueve porque hay fricción. Si no hubiese fricción entre las ruedas y la ruta, el auto no podría ir hacia adelante. O sea, para que haya tracción, tiene que haber fricción, una fuerza que se opone al movimiento, es la misma que permite el movimiento. Si no, patinaría el auto. Y ahí se desarrollan tecnologías, por ejemplo, con respecto a qué neumáticos usar para cada tipo de calle, de ruta, veredas, zapatos, suelas, pelotas, esquí, rollers, qué sé yo, todas las tecnologías que tienen que ver con el concepto de fricción. ¿Qué es la fricción? Lo que se opone al movimiento de cuerpos. Eso es en la mecánica, el concepto de fricción, el concepto de movimiento, las leyes de la cinemática, y el concepto de fricción, que es un concepto de la dinámica, de las fuerzas. Esas son las tecnologías referidas al movimiento en la Tierra, y se mueven por efecto de la fricción. Después nos vamos al agua, movimiento de líquidos, por ejemplo, dentro del cuerpo humano, el movimiento de la sangre a través del cuerpo humano al pulmón, el pulmón la oxigena, el corazón la manda a circular por todo el cuerpo, y así se produce este movimiento
de sangre. ¿A través de qué? A través de las resistencias que en este caso son las venas, las arterias, las capilares, las resistencias al movimiento del plasma y la sangre por el cuerpo humano. Y en un fuera del cuerpo lo podemos ver, bueno, acá tenemos un tanque de agua, por ejemplo. La diferencia de presión o la diferencia de altura es la que empuja el agua, y esto es una instalación hidráulica, una instalación de agua con una ducha y una canilla. La canilla sería la resistencia. Y el cauce o la cantidad de agua, el caudal de agua es el movimiento. Lo que llamamos caudal es el volumen que baja por unidad de tiempo. Aplicaciones, todas las máquinas hidráulicas, represas hidráulicas, instalaciones sanitarias para los que son arquitectos, bombas, en fin. Todas las aplicaciones que tienen que ver con mover el agua de un lugar al otro o usar el movimiento del agua, por ejemplo, en una prensa hidráulica para levantar coches, con poca fuerza levantar coches. ¿Cómo funciona la prensa hidráulica? También lo vamos a ver. Siguiente elemento, el fuego. ¿Qué es movimiento de qué? Bueno, el fuego es energía, energía que sale del sol. Acá estamos tomando sol, recibimos directamente por radiación energía térmica. Estos son infrarrojos. Lo que llamamos calor es radiación infrarrojo del sol. Si nos ponemos una sombrilla, la radiación se refleja. El aire es responsable del movimiento del calor por conducción. Las corrientes de vientos, de aires, las corrientes térmicas van de zonas de baja temperatura, donde el aire baja porque es más denso, a zonas a alta temperatura donde el aire sube porque está más caliente y es menos denso. Y así se producen las corrientes que se llevan mucho calor del cuerpo. Corrientes de convección. O sea, cuando el calor viaja a través del espacio se llama potencia. La energía que se mueve es potencia. Potencia solar. La potencia solar viaja por el espacio como radiación, por los fluidos como convección y por los sólidos directamente por movimientos a través de las moléculas. El calor se mueve por la Tierra de molécula en molécula y me quema acá la cola, que está apoyada en la arena. Eso es conducción térmica. O sea que hay tres formas en las que el calor viaja, por eso es tan complicada las leyes del calor, porque no viaja de una sola manera. Aplicaciones tecnológicas, paneles solares, radiadores, estufas, anteojos, qué sé yo, calentadores solares. Con la energía que viene del sol podemos calentar el agua que está en los techos. Con esa agua caliente podemos bañarnos o podemos usarla para mover algo por el movimiento que tienen las corrientes térmicas. O sea que son aplicaciones de la energía solar, que es básicamente energía que viaja por unidad de tiempo, watts. Joules por segundo es watts. Concepto de potencia, un concepto fundamental. Shakti. Pasamos del sol al movimiento de aire. Dijimos que el aire se mueve por diferencia de presión, por ejemplo en la respiración, entra y sale aire según la presión atmosférica, que ya dijimos que es enorme, y la presión interior en los pulmones, que puede ser incluso mayor que la atmosférica. Cuando los pulmones se comprimen, la presión interior es mayor que la atmosférica y el aire entra y sale. ¿A través de qué resistencias? A través de estos canales que se llaman fosas nasales, tráquea, alveolos, bronquiolos, todos estos tubitos chiquitos que hacen que el aire se difunda y se pueda producir el intercambio molecular ahí de oxígeno y dióxido de carbono en los pulmones. Esto es dentro del cuerpo. Tecnologías fuera del cuerpo, bueno, por ejemplo usar la energía del viento para generar energía eléctrica, generadores eólicos, máquinas neumáticas, un taladro neumático que usa la energía almacenada en el aire para producir algún trabajo. Las redes de distribución de gas, por ejemplo, que están por fuera de nuestro cuerpo, que están bajo de las calles, por donde circula el gas que llega a nuestras casas. ¿Cuáles son las resistencias entonces? Bueno, la nariz, la tráquea, las tuberías de gas, que son como carillas. Fíjate que cuanto más grandes son las tuberías, menos resistencia se le oponen. Si yo tengo una gran diferencia de presión, pero la resistencia es muy alta, por ejemplo, tengo las fosas nasales tapadas, le cuesta mucho al aire pasar. O sea que la resistencia y la diferencia de presión son las responsables de que se establezca un caudal determinado. A mayor resistencia, menor caudal. Esa ley en electricidad se la conoce como la ley de Ohm.
y el caudal se conoce como corriente. ¿Qué es la corriente? Por ejemplo, dentro nuestro una corriente es un impulso nervioso que viaja de neurona en neurona. Estas son neuronas y a través del espacio de las dendritas que las separan, los electrones o las cargas eléctricas, ¡boom!, viajan de mayor a menor voltaje, digamos. Y así viaja la información a través del cuerpo, ya sea al cerebro o al sistema nervioso secundario que está directamente en la médula. Hay reacciones que son reflejos, que no llegan al cerebro. Directamente se comunican con la médula en el centro del sistema nervioso central y reaccionan. Por ejemplo, cuando toco algo que está caliente y saco la mano, no lo tengo que pensar. Fuera del cuerpo, cualquier carga eléctrica que se mueve, bueno, esto es un circuito, esto es un símbolo de una pila. La pila es la que establece la diferencia de potencial. Cuando yo cierro la llave, esta pila empuja cargas eléctricas para que viajen a través de resistencias. Una resistencia, por ejemplo, puede ser una lámpara. Entonces la ley de Ohm establece la relación entre la corriente y el voltaje. Cuanto mayor voltaje y menor corriente, hay más voltaje a menos corriente significa mucha resistencia. Con poco voltaje, mucha corriente significa poca resistencia. Una resistencia puede ser, ya dijimos, una lámpara o cualquier cosa, por ejemplo, cualquier aplicación eléctrica o electrónica, porque esto también ocurre dentro de los circuitos, por donde circulan cargas. Y las redes de comunicación, Internet, por ejemplo, que es la circulación de energía a través del espacio, como radiaciones electromagnéticas. Entonces, corriente eléctrica que se mide en amperes son cargas que se mueven por unidad de tiempo. Otra vez, corriente, movimiento de esto en el tiempo. Esta es la fórmula. Y esta es una ley para la resistencia. Esto en cuanto a la física, las aplicaciones ya las vemos, son obvias. Yo estoy usando esas aplicaciones en este momento para explicar estas cosas. O sea que no hay que tener ninguna aversión con respecto a la tecnología. Pero digamos que hay dos palabras. Esta sería la red, la matriz 3. La matriz o matrix 3, donde estamos viendo el concepto de movimiento y el concepto de resistencia. Y estas son un poco los contenidos que se estudian en física cuando hablamos de resistencia y de movimiento. Movimiento de cuerpo, cinemática, movimiento de líquidos, movimiento de calor, movimiento de aire, movimiento de cargas. Y las leyes. Bien. Cuando vemos estas palabras, IT, ¿qué piensa un científico? Piensa en Information Technology, información y tecnología. Esta sería la aplicación de este conocimiento. ¿Qué piensa un Rishi? Inner Transformation, o sea, transformación interior. ¿Cuál es la tecnología de la espiritualidad? La tecnología de la espiritualidad lo único que busca es una transformación interior. El Nirvakalpa Samadhi. Eso es lo que buscan los Vedas. Por eso andaban los rishis en taparrabos en lugar de andar en Ferraris. Funciona la tecnología de la espiritualidad. A ver, esto es interesante. Hay algo que llamamos tamas. Son 3 gunas. Uno es tamas. Tamas está bueno, te hace dormir. Una persona que no tiene tamas no puede dormir. Entonces, un poquito de tamas está bárbaro. Pero ¿te das cuenta cómo surge la inercia del tamas cuando no querés que venga? ¿Sí o no? ¿Se dan cuenta de eso? Estás con alguien enfrente acá dándote clases, vos estás sentado ahí, la persona escribe, habla y vos te vas durmiendo. Sí, es así, ¿no? Eso es un tamas no deseado. ¿Qué pasa cuando el tamas se descontrola? Te volvés letárgico, perezoso. Te despertás a la mañana y no tenés ganas de hacer nada. Si esto ocurre 1 o 2 veces, 5 veces por mes, bueno, está. Pero si empieza a ocurrir todo el tiempo, entras en lo que es la pereza habitual, la vagancia. Dejo todo para después.
And that then Y goes eso into loss of después I'm not interested se in transforma en pérdida de I'm interés. bored or I like. Estoy aburrido. Have you noticed how you say ¿Se these dieron words? cuenta cómo decís estas cosas? So up till these first three, Esta it is funny. esto tiene, hasta acá tiene gracia, But digamos. then it goes into Estoy depression. embolado. Pero eso se transforma en depresión. You know, in America, an En astounding América, 20% de la población, 44.3 millones de personas, sufre depresión. 44.3 millones de personas. Este año nada más 25 millones de personas fueron a un psicólogo por depresión en Estados Unidos. No tiene más gracia. ¿Qué hacen los psicólogos? Te dan drogas, te dan antidepresivos que te hacen sentir peor y caes en tendencias suicidas. Las tendencias suicidas no es otra cosa, o la depresión no es otra cosa que exceso de tamas, no es otra cosa que mucho tamas. Bien. Por otro lado tenés rajas. Rajas permite la actividad, el movimiento. A ver, aplaudan. Bárbaro. Cuando aplaudés, podés aplaudir por rayas. Ella asiente con la cabeza. ¿Por qué mueve la cabeza? Por rayas. Todo movimiento es rayas. La habilidad de actuar, de hacer, tiene que ver con rayas. ¿Lo entienden? Ahora, si rayas se descontrola, ¿qué pasa? No te puedes quedar quieto. Estás inquieto. ¿Viste? La gente que se rasca. Hay gente que está hiperkinética. No se pueden quedar quietos. Las piernas les sacuden. ¿Lo ven o no lo ven? Bien. Está más lindo ahora, ¿no? No pueden quedarse quietos. Después eso se transforma en un bombardeo de pensamientos. Cerrar los ojos y vienen pensamientos. No puedes parar de pensar. Eso se transforma en impaciencia, indecisión. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Debo hacer esto? ¿Debo hacer aquello? Y te dedicas a pensar qué debo hacer y no haces nada. Te vuelves loco. ¿Les pasa o no? ¿A cada rato? Hasta acá, todo bien, es gracioso. ¿Qué pasa si eso se descontrola? Se transforma en irritabilidad, enojo, agresión y eso en violencia. Y a veces terminás pegándole a alguien, gritándole a alguien. Te volvés como un volcán impredecible que camina. Nadie sabe cuándo vas a entrar en erupción. ¿Entienden? Y en un caso extremo, ya escucharon, ¿no? Va un chico con un arma y mata gente. Y cuando eso sucede a un amigo tuyo ya no tiene ninguna gracia, es trágico. Es rayas descontrolado. Mucho tamas, violencia para vos, suicidio. Rayas descontroladas, violencia para los demás. Pero son dos cosas necesarias, no puedes eliminarlos, son fundamentales. Sin rayas y tamas no podés actuar, no podés dormir. Todo es requerido, rayas y tamas, pero en una cantidad balanceada. Y cuando ello se balancea, ocurre sattva. Pureza, verdad, belleza. Cuando ves un atardecer, ¿qué sentís? Eso es sattva. Ese va es sattva. ¿Entienden? ¿Cómo sabes si sattva está elevado? Te sentás a meditar y no vienen pensamientos. Te podés relajar. En vez de estar atento a los pensamientos, te podés relajar. Te sentís alegre, centrado. Y tus esfuerzos enseguida rinden frutos. A veces te matás trabajando y no logras nada. Y otras veces con poco trabajo haces mucho.
Ah, ¿ocurre? The second time, sattva was high. Eso es porque sattva está elevado. First time, sattva was not high. That is why Al you are principio working. It's podés not trabajar mucho y no lograr nada, eso es bajo getting this? sattva. working. Yes. So what we call success Entonces and lo que extreme good llamamos luck. éxito y Yeah. gran, Sometimes it happens, no? fuerte, The day estar goes so afortunados, perfectly, everything just falls esos into días que todo parece place. Now, you want encajar that kind of a day to perfectamente, happen more often rather than 3 times a year, esos días en los que te sentís afortunado, then you have to learn to meditate. entonces Because para what lograr happens eso when you tenés que meditate, aprender a see, meditar. all these 3 are snowball. Porque cada uno de estos es como When you start, una bola de Tamas goes nieve. out of control little Cuando bit, Tamas se suddenly it descontrola un becomes big, poquito, suddenly it becomes se very big. agranda, se agranda y se agranda. Yes? Same with Rajas. Lo mismo con Have you Rajas. noticed how Es como anger una comes so avalancha. suddenly? De golpe empieza a crecer el You enojo don't y se vuelve get angry inmenso. slowly. Entonces el Anger, enojo it comes de like golpe that, right? surge It is a snowball effect that happens. como una Similarly avalancha. with sattva. Y con sattva pasa lo mismo. Even sattva has a snowball effect. Es como un Okay? efecto de So, bola de dhire, nieve. dhire, dhire, as you Va rise subiendo, the va subiendo, sattva, va subiendo y a medida que sube el it sattva, snowballs and life becomes really la vida se fulfilling. transforme en una Okay. maravilla. Yes? So, balancing out the rajas and the Entonces, tamas, balancear increasing the sattva, rayas y this tamas is the formula for success. y elevar sattva. Esta es la Okay. tecnología And this para is el what éxito. spirituality is all about. Y esta es la espiritualidad. Spirituality is not Esta sitting es on la the top of Mount aplicación Everest and de la espiritualidad. No es sentarse sitting arriba only in del, blue. del Everest y volverse azul cantando Om. No, Spirituality is not la generally espiritualidad renouncing everything as if you have anything to renounce also. no es renunciar a algo como si No, tuvieses algo por spirituality renunciar. does not mean not having money. La espiritualidad no es renunciar al Okay, dinero. you know, in India, Narayana and Lakshmi are married to each other. Narayana y Lakshmi están Isn't it? casados. Narayana is the god Narayana, of knowledge. el dios Lakshmi del is the goddess of conocimiento. wealth. Knowledge and Lakshmi, wealth go together. la riqueza. उनको divorce नहीं है. Conocimiento y riqueza van Okay, juntos y no so se many divorcian. people think, oh, spirituality means I should be poor. That's bullshit. La gente piensa que la espiritualidad es ser If pobre. you are Bueno, eso es truly una spiritual, you are estupidez. definitely rich. Si sos realmente Check out my espiritual, laptop. sos rico. Fíjate la computadora que tengo. Okay. Bien. It's perhaps the most expensive laptop in Bombay. You know how much it costs? Esta- 4.5 lakh rupees. Esta es la Yeah? computadora You know más why? cara de Bombay. Because it has speed. ¿Por qué la One thing I compré? believe Porque es is, rápida. see, time will never come back. Money will Yo come back. creo que el dinero vuelve, So I always pero el tiempo no vuelve. invest in the best that I can Entonces possibly invest in. invierto en las cosas que mejor Because pueden money comes back, funcionar, yeah. Time doesn't. porque el dinero vuelve, pero el Are you getting tiempo what I'm no. saying? So excellence. Entonces pursuit, la excelencia, getting to be excellent, lograr la getting to excelencia, realize your dreams, but at hacer the same realidad time tus sueños not getting stressed out and y tired by no doing it. estresarte. This is spirituality. Esto es espiritualidad. Okay? If Máximo you have any rendimiento. other concept of spirituality, Cualquier throw otro it out of the concepto window. de espiritualidad que te hayan dado, tíralo Okay, por la because that's not it. ventana. No es eso. All right. Okay. Bien. So now, would you like to increase your sattva a little bit? ¿Cómo hacemos para levantar el sattva? Shall we meditate? Vamos a meditar. Yes. Bueno, entonces lo que tenemos son tres gunas, trigunas. Algo así como cualidades, se traduce como cualidades que son anteriores a los 5 elementos, a los 5 sistemas de percepción y a los 5 sistemas de acción. O sea, es algo que está implícito en la naturaleza. Amarra, en algún lado lo escuché, como algo que conecta lo manifiesto con lo inmanifiesto, el prakriti con el purusha. Los gunas es el enlace entre el aspecto inmanifiesto de la naturaleza que se llama purusha y el aspecto manifiesto de la naturaleza que se llama prakriti. Después de la disolución cósmica y antes de comenzar una nueva época, el universo objetivo permanece en estado de equilibrio. El poder de Brahman, Shakti o Maya tiene tres cualidades llamadas sattva, rajas y tamas. Cuando estas tres cualidades están en equilibrio, el universo no se manifiesta. Ese estado se llama pralaya, yoga vashista. O sea que un desequilibrio de los gunas surge, hace que surja el universo. Un desequilibrio de los gunas como una ola en el océano, como un pensamiento en la mente. ¿Cuáles son los gunas? Tamas, asociado con la inercia, la resistencia al cambio. Y de tamas surge los mahaputas, los 5 elementos. Libérate del sentimiento de que el mundo de los elementos es una verdadera creación y considera estos 5 elementos como un poder inherente a la conciencia. Puede decirse que los 5 elementos
brotan de la conciencia como objetos soñados o que son meras apariencias superpuestas a la conciencia cósmica por simple ignorancia. Esta es la visión o realización del mundo que tiene que el hombre de conocimiento. Yoga Vashishta. Tamas. Rayas, la manifestación que amarra a la naturaleza con el Purusha, causa a los 5 sistemas de acción. Rayas se relaciona con movimiento, el concepto de movimiento, el aspecto dinámico de la naturaleza. A partir de rayas, las acciones. En este mundo todo está en movimiento excepto los cadáveres, dice el Yoga Vashishta. Incluso los cadáveres se mueven con la tierra, porque la tierra se mueve. No hay nada quieto en el universo, no hay nada en reposo en el universo. Todo está acelerándose, todo orbita, todo cae, todo se acelera. Innumerables mundos han sido creados y destruidos desde el origen de los tiempos. En este mismo momento, el número de universos existentes es inconcebible. Yoga Vashishta. Y Sattva, pureza, espacio, dicha. De Sattva se manifiestan los elementos de percepción. La percepción conecta Purusha con Prakriti, o Sattva conecta los Pancha Indriya Kosha, los 5 sentidos de percepción con la naturaleza. Pero la pregunta es, bueno, ¿qué es la pureza? A ver, ¿quién puede definirme qué es la pureza? Sattva, pureza, sí, pero ¿qué significa pureza? Vamos a las fuentes. Purity is not mixing up things. Pureza es no mezclar cosas. Is it? Say, if some rice is mixed with wheat and is mixed with Si mezclas arroz powder and mixed with con jabón, con trigo, water, ¿qué más le podemos poner? sand, Arena. what do you call this? Is ¿Qué es eso? impure. Es But impuro. if the same things are presented Pero si in esas mismas different cosas están cups, separadas this en is copas pure distintas, sand, son pura arena, pure puro soap jabón, powder, and this is pure rice, puro arroz, pure puro trigo. wheat. Non-mixing of No things mezclar las is cosas purity. es pureza. Is it clear? What do you call impure? ¿A qué llamamos impuro? What is impure? ¿Qué es impuro? A substance is mixed with another substance Una sustancia que está mezclada con otra which is not sustancia, of the same quality. que no tiene las mismas same- cualidades, Yeah, same type. que no es del mismo Then you tipo. call it impure, isn't it? Entonces la llamamos impureza. There is a mud in a cup and there is Si hay water in a bowl. barro en una These two copa are different y agua en things. otra copa, If son they dos are cosas mixed, what do you distintas. call them? Si las mezclamos, Impure water. es agua impura. There is coal in a cup and there is water in another cup. Carbón If en una coal and copa, water are mixed, agua what do you pura en call them? otra, las mezclamos, ¿qué tenemos? Impure. Agua impura. So when the body and Cuando el mind, cuerpo y la intellect, mente, y memory, el intelecto, and all y these la different memoria, faculties of you, todas you estas become facultades, witness to them all. Don't get mixed up in all this. That cuando is no se purity. mezclan, eso es pureza. Cuando vos podés ser testigo de todas esas sin You mezclarte. get it? Ujú. Observing. Observarlas. Very clear. El observar es pureza. In a deeper sense, it's even more beautifully explained. Purity is when the consciousness En un detaches sentido más itself profundo, from its own pureza body es cuando la and does conciencia not se contact despega del other cuerpo bodies. y no contamina a otros cuerpos.
This is little difficult to. Es un This poco is más a difícil. further advanced stage meaning of shaucha. Esto es It is when your consciousness, your own mind, significado becomes profundo. a witness for its own actions, Tu propia finds a mente, gap between tu conciencia, its own se transforma senses en testigo de sus sentidos, de sus and does not percepciones, mix with y no se any mezcla outer objects. con ningún objeto que está afuera. That is why when you go deep in your Por eso meditation, cuando vas you feel very profundo pure. en la meditación te sentís Have puro. you noticed this? And if you're constantly Si estás in touch with constantemente something outside, en something contacto con outside, las cosas que at están some moment afuera, you feel en algún momento te sentís some uneasiness. un You poco don't inquieto, feel so pure. no te sentís tan puro. Have you experienced this? ¿Tuvieron esta experiencia? Contact with El contacto the con el external exterior humans, en the exceso, purity of consciousness, the la life pureza de la is lost. conciencia se pierde Because it feels down, the energy feels porque down. baja la energía. But when the Pero cuando la consciousness is conciencia perceived está as full percibida, and total, that's why after Kriya many people después del feel Kriya, por pure, ejemplo, so clear, te sentís so tan complete, puro because the consciousness porque la which was conciencia stuck in the matter, que material, estaba which is aferrada a la materia, foreign to itself, que es got ajena a sí released misma, from that and se came retrieve, back se to vuelve its own. hacia su origen, hacia su ser, su fuente. That is the sense of purity, Eso es lo que significa pureza, feeling of purity. una sensación de pureza. See what I'm saying? That is called shaucha. Saucha, saucha. These should be followed. Esa es la receta. To whatever extent, ¿Hasta qué punto? Hasta cualquier punto. whatever extent. Hasta Just cualquier an punto. idea about this in the mind. See, Tener una idea presente en la mente de esto. just even a faint idea, Una idea, about aunque it sea takes you far una leve idea de esto, in this step. te lleva hacia adelante. People who get very depressed, La gente que se deprime mucho, you know why they get ¿sabes depressed? por qué se deprime? Lack of purity. Falta de pureza. The moment purity comes, depression Cuando hay pureza, cannot be there. no puede haber depresión. You see what I'm saying? ¿Te das cuenta de lo que te digo?